cuando subamos la presentación en la plataforma es con una doble intención. Primero, si alguno de ustedes quiere volver a ver alguna de las partes de la videoconferencia, y en segundo lugar, y tal vez un poquito más importante, que los compañeros que no pueden estar aquí presentes pues puedan ver y analizar las cosas que estuvimos viendo en la clase. ¿Ok? Entonces, bueno, primero quería hacer referencia al grupo de WhatsApp. Yo hice un señalamiento hoy, no sé si ustedes lo vieron, hay un compañero que se llama Carlos Vidal Negretti. No lo tengo acá en el grupo, y no sé si fue que alguno de ustedes lo adicionó o si él ingresó al grupo pensando que era de esta clase. Igual ya no es posible eliminar los planteamientos, igual no me molesta las cosas que él compartió, pero nosotros todavía no hemos dado ningún tipo de ejercicio. Yo pienso que evidentemente el muchacho como que está, como decían los anuncios de la vivienda, está en el lugar equivocado. Es muy posible que él esté en otro grupo con otro profesor, tal vez de la noche, digamos, y como todos los grupos son de primer semestre, todos son programación 1, pero el de ustedes, por ejemplo, es 1A, el de la noche es 1B, entonces tal vez él estaba confundido. Entonces, bueno, eso un poquito para que no utilicemos el grupo de WhatsApp como red social. Si alguno tiene alguna duda y quiere que alguno de los compañeros lo atienda perfectamente, si queremos, por ejemplo, a veces compartir algún documento y que, bueno, que todos los que están en el grupo lo hagan, perfecto, pero con una racionalidad, es decir, solamente las cosas que tengan que ver exclusivamente con el grupo, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar hoy y quiero primero que todo compartirles la forma en que está en este momento la plataforma EVA. Ya la semana pasada estuvimos hablando de que era indispensable que ustedes tuvieran acceso a 3 cosas fundamentalmente. En primer lugar, a correo electrónico, es decir, un correo institucional. Por favor, me dice alguien si están viendo lo que estoy compartiendo en la pantalla. Sí, sí se ve. Sí, sí se ve, pero... Ok, gracias. The Bluetooth device is ready to pair. Bueno, lo que les estoy compartiendo is connected successfully. Disculpe, estaba conectando el parlantico. En este momento les estoy compartiendo el aula virtual correspondiente a nuestra asignatura, que es programación 1. Y bueno, como es 1A, de todas formas con la aclaración del profesor. Yo estuve mirando, déjenme ir, repito los usuarios que están matriculados en este momento en EVA. Y tengo este grupo que está aquí. ¿Sí? Rafael Arrieta, Iván Beleño, Juan Sebastián Camelo, Emi, José Alessandro, Luis Gerardo Muñoz, Oriana, bueno, mi persona, por supuesto, Sebastián Tuñón, José David Yepes y Javier Yepes. Es decir, yo creo que todos los que están aquí presentes están en este momento matriculados. Es importante que ustedes, a partir de ahora, hay algunos que he visto que están matriculados, pero que hace, por ejemplo, en el caso de Sebastián, ingresaste prácticamente hace 2 días, David Yepes también, y Javier Yepes igualmente. Es decir, desde que los matricularon en el grupo, pues realmente no han tenido como mucha interacción con la plataforma. Eso es lo primero que quiero pedirles, y es que nuestro medio de comunicación en este momento es fundamental. Tenemos 2 vías. Una, que es la videoconferencia, esto que estamos haciendo, que nos permite, digamos, estar en contacto durante un tiempo determinado, pero que no es, digamos, permanente. Y en este caso, el curso de EVA, en la plataforma virtual de aprendizaje,
donde nosotros vamos colocando todas las cosas que son importantes y fundamentalmente donde se va siguiendo el sílabo de la asignatura. En el caso de esta asignatura, Fundamentos de Programación, acá ustedes tienen en esta primera pestaña la descripción del curso, que es lo que busca. Bueno, un saludo en este caso. Aquí yo compartí, y bueno, espero que eso les sirva a los que vayan matriculándose en lo que va quedando de matrícula. Le compartí el enlace, por ejemplo, para esta conferencia que tenemos hoy, la puse en el grupo de WhatsApp y la puse acá. Y también para los que no estaban en el grupo de WhatsApp, pues tengan la posibilidad de unirse. Es decir, que ingresando a EVA, pues ustedes van a tener la posibilidad de estar al día, conocer el enlace. Ya cuando empecemos en la plataforma Teams, ahorita voy a hablar de eso, la semana próxima, pues ya no será necesario ir actualizando este enlace para la videoconferencia, que estarlo colocando en el grupo. Esa es la idea fundamentalmente. Entonces, por eso acá les colocaba que es importante que cada uno de ustedes verifiquen si ya pueden acceder a Microsoft Teams, no como invitado, sino con el usuario institucional que ustedes deben tener. En este caso, el correo de la Americana o el correo de Teams que se les hizo, o sea, que se les debe preparar a cada uno de ustedes. Entonces, en el momento en que ya ustedes ingresen a la plataforma, descarguen Teams o lo accedan como de la forma que ustedes mejor les convenga según el equipamiento que tienen, a través de este código ustedes se pueden incorporar al grupo. Entonces, la pregunta es, ¿todos saben ya en este momento? Yo pienso que ya estamos a final de semana, me imagino que tal vez hayan tenido contacto con algún otro profesor y tal vez hayan utilizado la plataforma. Iván Camilo, ¿ya ustedes utilizaron la plataforma con otro docente? Sí, señor. Bien, perfecto. Entonces ya todos deben conocer cómo se pueden incorporar a un grupo que ya esté creado. Yo lo estoy haciendo de la forma que considero más cómoda para ustedes. Y es que si nos regresamos aquí a EVA, cada equipo de Teams tiene un código. Y en este caso, el que corresponde al de nuestro equipo es este que está aquí. GM, en minúscula todo, 79YMQ. La forma de acceder a eso es muy sencillo, ya ustedes lo saben. Cuando ustedes entran a Teams, le da la posibilidad de unirse a un equipo. La presentación de Teams, en este caso la que yo tengo, puede diferir ligeramente de la de ustedes por la condición de estudiante, pero básicamente ustedes tienen una opción de unirse a un equipo. Cuando ustedes dan la opción de unirse a un equipo, la segunda opción que tienen es la de unirse a un equipo con un código. Bien, en ese caso, por eso decía que es la parte más más cómoda, perdón, ustedes sencillamente lo que hacen es que vienen acá a EVA, copian este código y ese es el código que van a introducir aquí donde dice introducir código. ¿Estamos claros? Me gustaría que por favor lo hiciéramos en este momento para garantizar que ya todos lo logran hacer satisfactoriamente y si queda alguien pendiente, pues que trate de hacerlo antes de nuestra próxima sesión. Listo, profesor, lo acabo de hacer. Perfecto, ¿te salió bien? Sí, señor. Bueno, perfecto. A mí no se me actualiza automáticamente, pero en la medida que ustedes se vayan incorporando, pues aquí me va a ir saliendo quiénes son todos los compañeros que se van uniendo. Entonces, es importante que, repito, aprovechemos unos minutos, dediquen unos minutos para ver si todos pueden acceder y conectarse con este grupo. Cuando ya esto suceda, ya ustedes no tienen que buscar ninguna, digamos, ya no, los materiales, las conferencias quedan grabadas y se guardan aquí mismo. Entonces, si digamos en alguna de las sesiones de una semana, porque se les fue la luz, porque no tienen internet o por lo que sea, no pueden conectarse, pues ahí va a quedar también la grabación de cada una de esas clases. ¿Bien? La que yo estoy haciendo por Meet, repito, no va a quedar aquí, pero yo la voy a compartir el enlace en la plataforma para aquellas personas que no pudieron venir en estas dos primeras sesiones
o que sencillamente quieren volver a ver algo de lo que sucedió en la clase. Entonces, por favor, coméntenme en la medida que vayan logrando hacer la inscripción de la forma que les acabo de explicar. Rafael, Arrieta, ¿la pudiste hacer? Profe, yo ahora estoy conectado por el teléfono, entonces más tardecito que tenga el computador desocupado, lo hago porque es que mi hermana está utilizando. Listo, tranquilo, no hay problema. Emmy, ¿ya te pudiste unir? Perdón, bueno, Diana quería hablar. Así que ya me puedo inscribir. ¿Ya te pudiste? Perfecto. Emmy, Carmona, Ya estoy en eso, profesor. ¿estás en eso? Listo. Iván Camilo, Listo, profesor, ya. listo. Sebastián, Ya, ¿ya lo lograste? ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Déjame revisar por orden aquí para que no se me vaya nadie. José David, ¿te pudiste unir al equipo? La estoy intentando, profe. Si tienes alguna Estoy dificultad, intentando, profe. por eso, si tienes alguna dificultad, necesito que sin pena me interrumpan y me lo digan. Javier, Ya, bro. ¿ya? Profesor, disculpe, ¿dónde usted fue que dijo que podíamos encontrar el código? Que lo estoy buscando aquí en EVA y... En EVA. De todas formas, si quieren, se los comparto acá. Se los voy a compartir acá en el chat de esta reunión para que no tengan dificultad. Ya habría bueno, compartido, entonces, profesor. Están en EVA, pero se los voy a colocar acá, se los voy a compartir en el chat también. M79 YMQ, todo en minúscula las letras. ¿Ya abriste algo? ya lo estoy mirando aquí en el... Ok, perfecto. Bueno, entonces, porfa, si alguno tiene alguna dificultad y en el tiempo que nos queda de... Profe, que en el momento, no sé, ahora me está fallando el computador porque no me quiere encender, pero estoy por el celular. No se preocupen, lo que me interesa es lo siguiente, si tienen alguna dificultad, yo les di ahí, creo que la semana pasada, se lo voy a repetir de todas formas, cuál es en este caso mi correo electrónico, o igual me pueden escribir por el grupo si tienen alguna dificultad. A veces, si yo no he podido mirar el correo, a veces entre ustedes mismos se logran aclarar la duda, pero bueno, tratemos, como les decía, no abusar mucho de esa duda. Ese es mi correo. Cualquier dificultad que tengan, pues ahí me pueden escribir. Yo generalmente, excepto el domingo, estoy conectado, digamos, casi permanentemente. ¿Ok? Entonces, Profe. pueden escribir. Sí, dime. Disculpe, ¿me puede compartir otra vez el código? Que es que como que Está aquí en el chat. Vete acá a donde dice ahí, chat. Okay, ahí en el chat lo acabo de copiar. Listo, junto con mi correo. ¿Ok? Listo. Bueno. Yo ya me uní, profe. Perfecto, José David, gracias. Bueno, entonces yo creo que solamente me falta Arrieta, Sebastián que no tiene computador y bueno, lo está intentando Luis Gerardo. Entonces el resto ya deben estar conectados. Insisto, a mí no... Profe, ¿sí? Profe, disculpe, ¿dónde se ingresa el código? ¿El código dónde lo ingreso? Ya estoy. Mira, baja donde tú te comienzas, donde están los equipos que ya a lo mejor tú te has conectado a algunos. Aquí arriba, a la parte derecha superior, dice unirse a un equipo. No sé si a ustedes les sale exactamente para empezar a unirse o crear. Cuando tú le das clic ahí, te estoy compartiendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Si tú le das clic en la segunda opción, dice unirse a un equipo con un código. Y ahí es donde vas a dar ese código. Ok. ¿Correcto? Perfecto. Y es que yo estaba en EVA, es en Teams. Sí, es en Teams. Tienes que entrar a la plataforma Teams y ahí es donde te da la opción de unirte. Vale. Para que no haya problema, siempre yo les voy a compartir el enlace, digamos, cuando abra ya una sesión, digamos, el próximo miércoles, cuando ya yo vaya a iniciar la clase,
por si acaso hay alguno que ha tenido dificultad o no está muy práctico todavía, yo voy a dar la opción, es decir, le voy a compartir el enlace a la videoconferencia que ya yo haya creado. Recuérdense que deben esperar siempre a estar cerca, digamos, de las 10 de la mañana, porque yo siempre tengo una serie de actividades antes, pero ya incluso faltando unos 15, 20 minutos, ya normalmente ya yo estoy conectándome. De todas formas, cuando ya yo lo haga, yo comparto con ustedes el enlace por si se van a unir desde el celular, por si van a estar en un lugar que no tengan todas las condiciones, ¿ok? Bueno, eso es con respecto, perdón, con respecto a Teams, que lo vamos a estar utilizando la próxima semana ya. Hasta ahora, las indicaciones han sido de utilizar esta plataforma, pero por la experiencia del semestre anterior y a veces por dificultades de los estudiantes, Teams resulta un poquito más, digamos, denso, un poquito más cargado que la plataforma Meet, esta que estamos utilizando ahora. Entonces, hasta el momento, insisto, nosotros vamos a seguir trabajando, o sea, vamos a empezar a trabajar la semana que viene con Microsoft Teams, pero pudiera ser durante el transcurso de esta fase del curso que en algún momento tuviéramos que retornar por cualquier razón a la plataforma Meet. De todas formas, esos conocimientos, es decir, ya ustedes ahora conocen Meet, ya se han acostumbrado a hacerlo, todas las plataformas estas de videoconferencia, Meet, ok, Sebastián. En el caso de Meet, en el caso de Teams, en el caso de Zoom, todas son herramientas para videoconferencia y básicamente el funcionamiento es casi el mismo. Algunas tienen dentro de sus opciones algunos detallitos que la otra no la tiene, algunas posibilidades, digamos, tal vez más cómodas, pero en general todas trabajan igual, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ir a la plataforma EVA, aquí donde estamos en la semana del 17 al 23. Recuérdense que dentro de cada una de esas pestañas nosotros tenemos 2 sesiones de encuentro directo. Esta asignatura debería tener, por la cantidad de créditos, debería tener 3 horas semanales. Pero, como ustedes son nuevos y realmente nosotros lo que queremos es que tengan unas buenas bases de programación, pues se decidió hace muchos años que en lugar de 3 horas, que sería, digamos, lo que la norma establece, pues la institución da 1 hora adicional en estos tipos de encuentros presenciales. Es decir que, por eso ustedes ven que en sus horarios ustedes tienen 2 horas los miércoles de 10 a 12 y 2 horas el día viernes de 10 a 12. Yo pienso que deben aprovechar esta oportunidad. Estos son muy pocas, yo diría poquísimas las asignaturas que lo tienen, pero realmente es una idea de la importancia que tiene la programación dentro de esta primera fase o este primer semestre de ustedes. Entonces acá, en esta primera semana, yo la voy a tratar de organizar siempre por fechas, para que a ustedes les sea un poquito más fácil de ubicarse. En esta primera semana, pues nosotros vamos a estar hablando de un tema muy importante, que es lo que tenemos aquí como introducción al tema de algoritmos, o sea, y lo que son algunas definiciones básicas en el caso de los algoritmos. Esto sería, digamos, lo correspondiente a esta semana. Así como esto, digamos, si ustedes hacen clic en la semana siguiente, pues empiezan a ver ya un poquito de materiales diferentes. Es decir, cada una de las semanas pues va a tener su característica. Nosotros entre este encuentro y los 2 de la semana que viene, pues vamos a tratar de dejar claro el concepto de algoritmo, cuáles son las cosas que usted debe tener en cuenta. Vamos a introducir también un concepto muy importante, que es el concepto de variables, de constante. Vamos a hablar un poco acerca de los distintos lenguajes de programación y algo que es esto que ustedes están viendo aquí delante, donde dice estructura condicional compuesta, donde lo que ustedes están viendo, no se concentren tanto en las imágenes, sino lo que están viendo en ese caso es lo que se denomina un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es algo que ahorita lo vamos a buscar
para estar claro en qué implicaciones tiene y para qué se usa. Un diagrama de flujo nos permite organizar las ideas. Es decir, vamos a ir acá al primer material, donde dice Introducción a Algoritmos. Vamos a abrir ese material. Los que no lo puedan hacer, lo ven aquí en mi pantalla. Vamos a bajarle un poco el tamaño. Este es un material, o sea, todos los materiales que aparecen en la plataforma son materiales de apoyo. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, son los materiales que el profesor considera más importantes o más cómodos o más sencillos para que ustedes trabajen. No quiere decir que ustedes no puedan buscar el material adicional, por el contrario. Muchas veces yo les voy a pedir que adicionalmente a lo que coloquemos en la plataforma, pues ustedes desarrollen, digamos, búsquedas o investigaciones o talleres que le van a ampliar la información. En este caso, esta introducción a los algoritmos, pues tiene una serie de conceptos que vamos a ver ahora. Lo primero, muchachos, y lo más importante cuando usted va a hacer un algoritmo, ¿qué se entiende por algorítmica? Lo que está planteado aquí en esta hoja. Dice, a lo largo de nuestra vida hemos aprendido a resolver problemas y lo hacemos de manera tan innata, digamos, que no nos percatamos, no nos damos cuenta de que estamos haciendo una solución de un problema a través de una serie de pasos. Sin embargo, no siempre tenemos una metodología, sino que lo realizamos empíricamente. Por ejemplo, ustedes todos ejecutan algoritmos diariamente. Ustedes todos tienen una mecánica, digamos, de lo que hacen desde que abren los ojos y se despiertan en la mañana, cuáles son las tareas que ustedes van haciendo a lo largo del día. Por ejemplo, yo digo, bueno, yo por la mañana me levanto, hago el aseo, lavo la cara, me lavo los dientes, desayuno, vuelvo a hacerlo, me aseo completamente. Es decir, hay una serie de pasos hasta que me visto y salgo, digamos, si estuviéramos en condiciones normales y estuviéramos todavía en la época de que se podía salir de la casa a la universidad o al colegio o lo que fuera. Y sencillamente todos estos pasos son una serie de pasos ordenados y consecutivos. Es decir, que una cosa que es importante, que define la lógica, digamos, de lo que hacemos, es que los algoritmos son una serie de pasos, procedimientos o acciones que nos permiten alcanzar un resultado o resolver un problema. En este caso, yo le agregaría algo a esa definición, que son una serie de pasos, procedimientos o acciones que se hacen en un orden y que permiten resolver un problema. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, dentro de el quehacer diario, nosotros también tenemos lo que es un algoritmo. Entonces, un algoritmo, repito, básicamente va a tener esto, una serie de pasos o procedimientos, depende de la forma en que se vaya a hacer, o acciones, como se le vaya a denominar, que nos van a permitir alcanzar un resultado o resolver un problema. Agregándole en este caso que esos pasos no son unos pasos desordenados, que son una serie de pasos finitos, es decir, que tienen un fin. Todo lo que hacemos en la vida tiene un inicio y tiene un fin. Entonces, en los algoritmos sucede exactamente lo mismo. Cuando nosotros vayamos a resolver o comencemos a resolver ya problemas, nosotros dos cosas que es importante dejar claro. Ahora mismo que nosotros estamos en esta videoconferencia, una de las cosas que, digamos, estamos haciendo es tratando de llegar a una serie de definiciones, pero tratando de llegar a esas definiciones utilizando, digamos, la forma normal que tenemos de hablar. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos básicamente lo que se denomina el lenguaje natural. Lenguaje natural, ¿qué cosa es? La forma en que hablamos normalmente. Es decir, esto que yo estoy haciendo con ustedes, lo que ustedes hacen cuando responden o me hacen a mí alguna pregunta. Es decir, eso es lo que se denomina
digamos ya formalmente, lenguaje natural. Es la forma en que nos expresamos. No importa en qué idioma se hable. Digamos, si estuviéramos en Estados Unidos, estuviéramos en Inglaterra, yo estaría tal vez diciéndoles lo mismo, pero en inglés. ¿Okay? O incluso en estudiantes que tienen sus profesores que son de francés o de inglés, lo que sea, ellos también se comunican en el idioma específico, pero siguen haciéndolo en lenguaje natural. Es decir, el lenguaje natural es la forma de expresión. Ya si usted lo hace en español, o lo hace en inglés, o lo hace en francés, eso deja de ser, deja de tener importancia, porque lo primero es cómo se hace. Y cómo se hace es de manera natural, de la forma en que usted aprendió a hablar desde niño. Por ejemplo, para nosotros, donde quiera que ustedes vayan, el español es nuestra lengua nativa. ¿Qué quiere decir? Que usted aprendió español desde que nació. Hay países, y no porque, digamos, tengan mayor nivel de desarrollo, le voy a poner un ejemplo muy cercano, en Curazao. Yo tuve la oportunidad de trabajar un tiempo en la parte de sistema, y en Curazao son desde niños, empiezan hablando 3 idiomas. El español, por la cercanía que tienen a Venezuela, una isla que está prácticamente muy cerca de Venezuela, y muchas de las emisoras que entran ahí son de la propia Venezuela, o entraban. Aprenden una lengua que es propia de los nativos de la isla, que se llama papiamento. Pero ellos fueron colonia de Holanda durante muchos años, y el holandés sigue siendo, digamos, una de las lenguas oficiales. Entonces, esos niños, desde que nacen, se están enfrentando a 3 idiomas. Entonces, aprenden con una facilidad increíble, se les pega con una facilidad increíble el inglés, y por eso muchos de ellos, cuando terminan muchos de ellos no, yo pienso que casi el 100% de los estudiantes, como el caso de lo que les sucedió a ustedes ahora, terminaron su enseñanza media y salen a estudiar a Holanda, porque en la isla no hay instituciones de educación superior, no hay universidades, y entonces se van a estudiar a Holanda y no pasan trabajo ninguno porque hablan el holandés como lengua nativa, pero hablan al menos 3 idiomas. Saben español, saben papiamento y saben holandés. Esa es su forma de expresarse, sigue siendo lenguaje natural. ¿En qué idioma lo hacen? Ya eso es otra cosa. ¿Ok? Alessandro, José Alessandro, ¿se entiende? Sí, profesor. Ok, perfecto. Entonces, hasta ahora, nosotros, y en estos primeros pasos que vamos a dar, vamos a utilizar precisamente el lenguaje natural para describir, digamos, algoritmos en determinadas cosas. Vamos a poner algunos ejemplos para que ustedes mentalmente, digamos, puedan hacerse la idea de cómo yo tengo que hacer para ordenar mis ideas y que desde un comienzo hasta un fin, recuérdense que un algoritmo, les decía, es una serie de pasos ordenados y finitos, es decir, son muy bien determinados, no son infinitos, nunca un algoritmo puede ser infinito, que van a llevarnos a solucionar, digamos, un problema. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, abusando de la única señorita que tenemos acá, Oriana, descríbenos brevemente en lenguaje natural qué es lo que tú haces, digamos, cuando tú tienes una salida a una actividad, digamos, a una fiesta, en la época que todavía íbamos a fiestas. Descríbeme brevemente qué tú haces hasta el momento en que sales de tu casa. Desde el momento en que tú dices, bueno, voy para una fiesta, ¿qué haces hasta el momento en que vas a salir de tu casa? Bueno, si hablamos de mí, posiblemente simplemente llamaría y diría, no voy para esa fiesta porque no me gusta. Okay, pero, bueno. no, Vamos a decir que es una actividad social o una actividad con tu familia, lo que sea. Ok, sí, pues primero sería bañarme, buscar la ropa que me voy a poner, maquillarme, luego arreglarme el cabello, mis zapatos y luego pues asegurarme de que todo en la casa esté apagado porque no puedo dejar nada encendido aquí, dejar la mascota en un lugar seguro, cerrar bien todas las ventanas, puertas y luego sí salir. Ok. Observen la descripción que ha hecho Oriana en este caso. O sea, es una descripción paso a paso de lo que ella haría, no para ir a una fiesta, sino para salir de su casa hacia cualquier lugar. Ella comenzó por una actividad. ¿Cuál fue la primera que describiste? ¿Te recuerdas?
Bañarme. Bañarse. Bien, si nosotros estuviéramos haciendo de esto que nos acaba de decir Oriana, un procedimiento o un algoritmo, el primer paso de ese algoritmo fuera bañarme. Segundo, ¿alguno de los compañeros tomó nota mental de cuál fue el segundo paso que ella describió? Buscar la ropa que se va a poner. Buscar la ropa que se va a poner, exactamente. Iván, tú que casi querías hablar y al mismo tiempo que Emi, ella mencionó entre las cosas que hacía era apagar las luces. ¿Qué paso que es ese dentro del algoritmo de lo que ella hace para salir? Ese es el primer paso, el segundo, el quinto o el final. Es el quinto. Es el quinto, es decir, ella describió, creo que sí, más o menos alrededor de 6 pasos. Bueno, el último era salir, ¿no? Y ella no puede apagar las luces mientras se va a maquillar, ¿cierto? Entonces ahí es donde está la importancia cuando nosotros decimos de que es una serie de pasos ordenados y finitos que se ejecutan para lograr el objetivo de ella, que en este caso estar lista para salir a una actividad o a una fiesta, aunque la fiesta no le guste según nos manifiesta. Entonces, ese mensaje de que las cosas llevan un orden y que son una serie de pasos muy bien definidos es precisamente, digamos, lo que tiene mayor importancia acá en lo que estamos viendo. Se me perdió la pestaña. Aquí está. Es decir, fíjense que entonces cuando nosotros hablamos del algoritmo, repito, y ahora tal vez se entienda un poquito más, es una serie de pasos, si es de la vida real como el que estábamos diciendo ahora, ordenados, que nos van a permitir llegar a un resultado, que en este caso era salir de la casa a una fiesta, de una manera, digamos, paso a paso. Lo fundamental es que esos pasos que nos van a permitir llegar a ese resultado tienen 2 características. Uno, son ordenados, o sea, tienen un orden, y en segundo lugar son finitos. Recuérdense esas 2 palabras para que no tengamos dificultad. Entonces, por ejemplo, lo que habíamos hablado ahorita, que hacemos todas las mañanas al despertarnos, seguramente la mayoría dice que responde: me levanto de la cama, voy al baño, me baño, me arreglo, desayuno y salgo para el trabajo. Digamos, esas son una serie de pasos. Como ven, nadie va a ir al baño sin haberse parado de la cama, o nadie se va a bañar sin ir al baño. Y muy raras veces, digamos, desayunamos y después hacemos el resto de las cosas. Puede que alguien, por características propias, pero siempre tiene que pararse de la cama. Es decir, este primer paso de pararse de la cama es prácticamente, digamos, el obligatorio. Si usted entonces en vez de ir al baño, bañarse y arreglarse, desayuna, bueno, ya eso es su propia lógica con respecto a la forma en que usted hace las cosas. Pero fíjense que siempre va a haber un orden lógico. ¿Ok? Entonces, aquí, bueno, hay un ejemplo, y en este caso ustedes van a encontrar en este documento, se lo recomiendo que después lo terminen de leer. Hay una cosa que es muy importante, y es esto que aquí está resaltado. Para nosotros hacer algo o resolver un problema, primero tenemos que tener claro cuál es el planteamiento del problema. Es decir, nosotros no podemos resolver algo si no estamos claros de qué es lo que tenemos que resolver. Y esto es una de las cosas más importantes a nivel de sistema. Tanto ahora en la primera fase de algoritmo, como, digamos, ya en las demás digamos, asignatura o en los demás eventos que ustedes van a estar viendo a lo largo de la carrera. Incluso en ingeniería del software, es una de las asignaturas que ustedes van a tener más adelante, pues digamos que una de las cosas fundamentales en este caso es lo que son los requisitos del problema, o lo que es el planteamiento de los requisitos tanto por parte del usuario como por parte ya de la parte sistémica. En esto no hay ningún autor ni hay ninguna persona en el mundo que pueda decir
que esto es falso. Es decir, si usted no entiende el problema, no lo va a resolver, al menos correctamente. Y eso es lo que yo quiero siempre por parte de ustedes. Y voy a ser muy reiterativo en esto. Lo primero que usted tiene que hacer, perdón, cuando usted se enfrente a un problema, es analizar detalladamente, entender el problema. Si usted no entiende el problema, usted no va a poder resolverlo. ¿Ven? Entonces, este esquema que estamos viendo acá, digamos que es lo clásico en lo que es la lógica de solución de un algoritmo, donde a partir de una serie de datos de entrada se va a efectuar un procesamiento de esa información y se va a dar, en este caso, una salida. ¿Bien? Este proceso, ese diagrama que ustedes están viendo ahí en 3 partes, es clásico, es, digamos, lo más elemental de un algoritmo, es precisamente cuáles son mis datos de entrada, qué yo tengo que hacer con esos datos de entrada, que sería lo que ahí está descrito como proceso, y finalmente, qué me están pidiendo que yo dé o qué información me están solicitando de esos datos de entrada, que sería la salida. Por supuesto que esta dinámica es digamos, la forma más simple de plantear un algoritmo, de plantear las reglas para construir un algoritmo. ¿Qué es lo más importante en este caso? ¿Cuál ustedes considerarían que, digamos, es lo más importante acá? ¿Quién me responde la pregunta? ¿Qué es lo más importante de esos 3 pasos que están ahí? A ver, Luis Gerardo. ¿Qué es lo más importante de esos 3 pasos? Ahí dice entrada, proceso, salida. Bueno, profesor, para mí sería la entrada. Los 3 son más importantes, pero quien te da cuál es el problema y sería la entrada, porque necesitaría saber cómo, digamos, cuál sería el problema para darle una salida. Ok. Rafael, ¿qué tú crees? ¿Cuál sería, en tu opinión, lo más importante de esos 3 pasos? La entrada, ¿verdad? Como dice el compañero, porque si no sabemos exactamente qué es lo que vamos ¿cómo es que se llama? A realizar, no vamos a saber cuál va a ser el procedimiento y no vamos a poder solucionar el problema que nos están planteando. Y cuando tú dices que si no estamos claros en qué es lo que vamos a realizar, ¿eso que vamos a realizar no sería el proceso? Te pregunto. ¿Cómo, profesor? ¿Dónde está el qué vamos a realizar? Eso que tú mencionabas cuando respondías. Tú dijiste, si no estamos claros en los datos que tenemos para realizar, ese qué vamos a realizar, en qué fase de esas 3 pasos está. En la entrada, ¿no? O sea, la entrada vendría siendo el problema que nos van a poner y el proceso es lo que vamos nosotros a realizar a la hora de resolver el problema. Así como por lo menos como la entrada, por ejemplo, tomemos el ejemplo de la compañera cuando usted dijo que qué haría si ella saliera. La entrada vendría siendo la salida a una fiesta. El proceso es todo lo que ella hace al prepararse a la fiesta y a la salida ya vendría siendo ella en la fiesta, ¿no? Estoy confundido. No. Aquí no hay una sola respuesta. Y eso es una cosa que quiero también que quede claro. En programación hay 2 reglas que las dijo Bill Gates hace muchos años, cuando todavía era un estudiante así como usted, era un pelado. En programación no hay un programa que esté totalmente puesto a punto. O sea, un programa siempre puede fallar. Y eso tienen que ustedes tenerlo claro. Y la misión de ustedes como programadores es tratar de evitar que falle, por lo menos en las cosas más normales. Y en segundo lugar, que hay muchas formas de resolver el mismo problema. O sea, esto tanto para las clases que vamos a ver,
como para la vida real, cuando ustedes estén programando y haciendo sistemas, desarrollando sistemas, esto es sumamente importante. Es decir, aquí no hay una respuesta única, ¿ok? Entonces, lo que yo quiero que quede claro, voy a silenciar un momento este WhatsApp porque está molestando demasiado. Esto. Lo que yo quiero que ustedes tengan claro. Sí, adelante, Sebastián. Disculpe, yo quería dar mi respuesta. Yo creo que lo más importante es el proceso, porque la entrada es identificar qué vamos a hacer, pero lo más importante es qué hacemos para resolver el problema. Volviendo al ejemplo de la compañera, ella identifica, la entrada de ella es lo que ella se programa, qué voy a hacer. Ella se hace una lista mental de los pasos que va a hacer, pero el proceso es ella cambiándose, ella bañándose. Entonces creo que lo más importante es resolver el problema. Bueno, en este caso tengo que decir que tengo la coincidencia 99% con lo que está planteando Sebastián. La respuesta primera que decía Luis Gerardo, incluso él tocaba de cierta forma eso. Los 3 pasos son importantes, porque en los 3 pasos es donde yo voy a resumir el problema y su solución. ¿Bien? Recuerden que un algoritmo le va a dar solución a un problema. El tema está, como dice Sebastián, en cuál es mi problema. El problema que yo le planteaba a Ariana al inicio es ¿qué tú haces para salir a una fiesta? Bueno, después de la aclaración de que no le gustan y demás, ella entonces comenzó a describir una serie de pasos. Pero fíjense que en el proceso es donde se encuentra lo que ella hace. ¿Para qué? Para lograr salir de su casa. Pero en este proceso es donde nosotros tenemos que concentrarnos, porque muchas veces lo que tenemos es un problema, planteamiento de un problema, y ese planteamiento del problema no me aclara cuáles son las entradas o qué es lo que yo necesito para resolver el problema. Y ahí es donde está el kit del problema. Ahí es donde está la parte más importante. Muchas veces lo que a nosotros nos dan como problema, nadie nos dice cuáles son las entradas que tiene. Y muy raras veces nuestros usuarios, la gente que nos están pidiendo un trabajo determinado, tampoco no son muy explícitos en cuáles son las salidas que requieren. Entonces, lo fundamental es que el proceso es lo que me le tiene que dar respuesta, en este caso, a el problema. Entonces, el proceso me va a llevar a determinar qué datos de entrada necesito. Por ejemplo, vamos a pensar que Oriana ya nos describió los 5 pasos, pero ¿qué pasa si en el lugar donde está viviendo Oriana no hay baño? ¿Podría bañarse? Pregunto, Oriana. Pues si hay patio, me baño en el patio, no sé. Pero no, o sea, ya habría un problema para realizar ese paso, obviamente. Exactamente. ¿Y qué pasa si la ropa que tienes no es la adecuada para el lugar donde vas a ir? ¿Puedes hacerlo? Te vas a vestir, digamos, si es una salida elegante, un restaurante donde todo el mundo va a ir, o una boda, ¿tú vas a ir en jean y tenis? Es decir, cuando yo digo voy a vestirme, voy a bañarme, bueno, la mascota primero, tengo que tener mascota. Segundo, pues si no, no puedo dejarla. Voy a apagar las luces. Bueno, y si es de día y no tenía ninguna luz encendida, voy a... Profesor, disculpe que le interrumpa. Yo creo que ahí, sí, en ese problema que usted está planteando, ahí es donde entra en juego las variables. Como por ejemplo, en el caso de buscar la ropa, me imagino que se le colocaría... Pero un momentico, Emi, un momentico, por favor. Profe, no se le escucha. No, le pedí excusa un momentico, me estaban haciendo una pregunta. Disculpe. Dime, Emi, sí. Ahora sí, retomando, profesor, ahí es donde entran en juego las variables. Como por ejemplo, usted mencionó algo sobre la ropa, pero hay ropa para diferentes ocasiones. En este caso, ella iría a una fiesta, pero la fiesta no se sabe cuál sería el evento, si sería una boda o una fiesta normal. Ahí es donde entra en juego las variables. Exactamente, ahí es donde está la comprensión del problema, es decir, entender perfectamente a dónde voy a ir.
las variables, me imagino que se le colocaría, o sea, por parte, me imagino, ropa para salir normal, una fiesta normal, ropa formal, o entre otras. Exactamente. Ahí es donde precisamente entra la comprensión del problema. Es decir, recuérdense que yo les decía, lo primero que hay que entender es el problema para poder resolverlo. A partir de ese proceso, de ese procesamiento de información, de lo que quiere hacerse, es que entonces yo voy a determinar si tengo todo lo que necesito para resolverlo. Y entonces la salida ya sería, digamos, listo, solucioné mi problema y, digamos, la salida es tomarme una foto en la puerta de la casa cuando ya estoy vestido y listo para ir a la fiesta. ¿Entiendes? Porque de lo contrario, la salida aquí sería nada más que salir hacia la fiesta. Pero el proceso, como tú decías ahora, es el que me va a determinar si yo necesito una ropa diferente, si la tengo, si no la tengo, si ella se le acabó el maquillaje o se lo prestó a una amiga y entonces ahora se encuentra que va a salir a la fiesta y no tiene maquillaje. Es decir, el proceso que voy a desarrollar es el que me va a servir para identificar cuáles deben ser mis variables de entrada. Y eso va a ser muy importante porque muchos de los problemas que vamos a ir resolviendo tienen como característica que nosotros no tenemos claro, o muchas veces yo no les voy a dar explícitamente cuáles son los datos de entrada que ustedes necesitan. ¿Ven? Por ejemplo, una cosa muy sencilla, lo que hacemos en una calculadora. Yo quiero sacar un por ciento de una cifra, de un valor determinado. Entonces, en primer lugar, para resolver eso hay varias formas, ¿cierto? Si yo quiero calcular el por ciento, en el primer dato que tengo que tener es el por ciento de qué cifra. Segundo, ¿cuál es el por ciento que quiero calcular? Y para resolver eso tengo, por supuesto, varias formas. Si lo voy a hacer en una calculadora normal y corriente, bueno, hay una forma. Si lo voy a hacer en una calculadora científica, si lo voy a hacer acá en un programita de computación. Es decir, cualquiera de las herramientas que tengo me va a determinar cómo yo tengo que ordenar esos pasos para resolver, pero tengo que identificar exactamente cuál es mi problema. Y eso yo le decía al inicio, en esto sí voy a ser muy reiterativo. Lo primero que siempre les voy a decir es lean bien el problema, analicen bien el problema, porque del problema se va a desprender este planteamiento que yo voy a hacer acá. ¿Ok? Entonces, resumiendo, los 3 pasos son importantes, pero digamos, lo que nosotros tenemos que entender es qué me están pidiendo como salida, o sea, cuál es el resultado que se espera de lo que yo voy a hacer. Y entonces, con base en esa situación, yo voy a definir un procesamiento de datos de información, y cuando ya yo tenga claro eso, por supuesto que voy a tener claro cuáles deben ser mis entradas. ¿Ok? ¿Estamos bien? Listo, profesor. Bueno, entonces, bueno, aquí, desde una estructura, digamos, modular, una de las cosas que generalmente, y eso es una de las características de sistemas, de los sistemas de información que ustedes verán más adelante, es que generalmente un problema se descompone. Es decir, para nosotros poder solucionar un problema muchas veces tenemos que descomponerla en pequeños pasos. Entonces, a veces, por ejemplo, ¿cómo voy a ingresar los datos? Digamos, si yo voy a tener, digamos, un cálculo como el que le decía ahorita, calcular un por ciento, yo tengo que tener, digamos, un primer paso, que es la operación, cómo ingreso los datos o las variables a mi sistema. Segundo, hacer la operación. Tercero, plantear los resultados que logré con esa operación. Entonces, digamos que esa es como la concepción general de un algoritmo, que es tener los datos de entrada, hacer un procesamiento. Ese procesamiento muchas veces, sobre todo cuando nosotros no somos los que hacemos los sistemas, es lo que se conoce a veces como una caja negra. Es decir, yo tengo un programa que yo le doy unos datos y al final me va a imprimir unos resultados. Ahora, ¿cómo lo hizo? Esa es la famosa caja negra que a veces nos encontramos en algunos sistemas. E insisto, sobre todo cuando son sistemas que nosotros no desarrollamos, sencillamente que los heredamos de alguien o que los utilizamos, pero internamente no sabemos cómo hacer el procesamiento. Yo me puedo imaginar cómo una calculadora desarrolla una operación de multiplicación.
pero muy posiblemente esté equivocado, porque la multiplicación muchas veces no es algo que está cableado internamente, sino que es una suma reiterada. Entonces, aquí hay muchas cosas, esa es la parte de caja negra que se plantea acá. Pero siempre voy a tener unos datos de entrada, un procesamiento y una impresión de los resultados. ¿Ok? Entonces, resumiendo, cuando yo voy a hacer un algoritmo, tengo que tener primero, en lo que les decía, un número finito de pasos. Un algoritmo nunca puede ser infinito. Cada paso bien definido, es decir, lo que yo voy a hacer en cada momento. Una serie de entradas o datos iniciales, una serie de salidas, que son las respuestas, y algo muy importante que a veces no se tiene en cuenta, vamos a tratar de trabajar sobre eso, es que sea efectivo. Es decir, nosotros podemos, como les decía, resolver el mismo problema de muchas formas, pero tenemos que siempre buscar que nuestros algoritmos sean óptimos. Es decir, que si yo voy a hacer un algoritmo, en vez de tener 50 líneas de código, puedo hacerlo en 10 líneas de código, ese va a ser mucho más eficiente, va a correr mucho más rápidamente, voy a tener muchas menos probabilidades de error. Es decir, esta parte es sumamente importante. Entonces, esto un poquito para resumir algunas de las propiedades de los algoritmos que ustedes siempre van a tener que tener en cuenta. Sigue resumiendo, algoritmo es un conjunto finito y ordenado de acciones. Fíjense que ya aquí sí aparece, como yo se lo decía inicialmente, un conjunto finito y ordenado de acciones con las que vamos a resolver un determinado problema. Y ese problema es algo que nos presentan y que nosotros vamos a tratar de resolver. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es entender el problema. ¿Ok? Bueno, vamos a ver si aquí me queda algo. Después ustedes revisan este material, que insisto, lo tienen ahí. Yo pienso que esto queda bastante claro. Bueno, aquí entonces viene la segunda parte de lo que yo les comentaba al inicio y que está muy relacionado con el tema de los algoritmos. En la clase de hoy, además yo creo que se lo comenté el pasado miércoles, nosotros vamos a llegar solamente hasta este punto de diagramas de flujo. Yo les voy a dejar indicado un par de ejercicios para que ustedes lo resuelvan en la casa y lo traigan el próximo miércoles. Pero primero quiero que vean esta imagen que está aquí. Esta, digamos, forma de representar un algoritmo que se llama diagramas de flujo, utiliza una serie de figuras, como esta que ustedes están viendo acá. En este caso, una figura cuadrado con las puntas redondeadas, no sé bien cómo llamarle a esto. Este es un paralelogramo, o sea, como un... pero fíjense que los lados no son totalmente rectos como el de abajo. ¿Sí? Estos son inclinados. Este sí es un rectángulo, perfecto. Es decir, hay una serie de elementos dentro de lo que se denomina un diagrama de flujo, que son los que nos van a servir, perdón, que están las flechas también, que nos van a servir para definir el paso a paso de la solución de un problema. Es decir, un diagrama de flujo es algo que me permite de manera gráfica ordenar los pasos, los procesos, las entradas y las salidas de un algoritmo. Generalmente esta primera figura y la última son los que se corresponden con el comienzo y fin del algoritmo. Y el resto de las que sean necesarias colocar en el centro, pues sencillamente nos van a servir para definir toda una serie de acciones. Ahí no están todas las posibles, ahora vamos a ver algunas. En el caso de esta precisamente del comienzo y fin, sirven para definir que mi algoritmo es finito, es decir, que comienza acá y termina acá. Cuando ya yo haya hecho que todo esto que está acá. ¿Sí? Los diagramas de flujo no están hechos, digamos, como cualquiera le interese o quiera hacerlo, sino que se rigen por una serie de normativas, digamos, a nivel internacional. Una de las más importantes es la ISO, como ustedes conocen,
International Organization for Standardization, que es lo que me está diciendo cuando te dicen las normas ISO 9001, ISO 9002, es todos los pasos normativos para una organización, para hacer o, digamos, reglamentar determinadas situaciones. Y la ANSI, que esta es americana, American National Standard Institute, que nos sirve también para definir, digamos, cómo yo puedo hacer la representación gráfica de un algoritmo. En el caso, por ejemplo, de lo que ya les he explicado, ustedes observen que esta figura, aquí aparece ya exactamente, es como, se me ha olvidado el nombre, esto es un elixir, algo así, marcado para, sirve para marcar el inicio y fin del programa. Este que era el paralelogramo con los lados así un poquito inclinados, sirve para introducir datos de entrada o lectura de entrada. Perdón un momento, muchachos, que tengo una llamada aquí, un segundo. ¿Aló? Esta que es el rectángulo representa lo que es un proceso. Es decir, un proceso puede ser que yo asigne valores a una variable, que haga una operación, cualquier tipo de cosas que, digamos, después vamos a ir viendo en detalle. Este que es sumamente importante y que además es la misma básicamente de la que está a continuación, es una variante de la misma. Esto es lo que llamamos una estructura condicional. Es decir, cuando nosotros queremos hacer una pregunta, generalmente se hace con este cuadrado así en forma invertida, que me da la posibilidad de tomar una decisión u otra, en dependencia de qué, de la pregunta o de la condición que se coloque al interior de esa figura. ¿Bien? Bueno, esta se usa muy poco, realmente una decisión múltiple la usamos muy poco. Esta sí es muy común, que es la impresión de un resultado. Observen, es como si fuera una hojita y ahí lo que se coloca es lo que yo voy a mostrar. ¿Bien? La dirección o flujo, digamos, las flechitas que habíamos visto en la primera imagen. Cuando los algoritmos son muy largos, a veces me obligan a hacer, digamos, conexiones dentro de una misma página o entre varias páginas. Nosotros no vamos a utilizar realmente estos conectores. Y, bueno, básicamente, tampoco, el módulo de un programa, esto no lo vamos a tocar. Entonces, repito cuáles son las que vamos a utilizar de manera habitual para que tomen nota. El primero, siempre nuestros algoritmos tienen que tener uno de estas elixires que están aquí, al inicio y al final del programa. Una va a decir inicio y la otra va a decir fin. ¿Ok? Como mismo la veíamos aquí arriba. Una para el inicio y una para el fin. Inmediatamente después, casi siempre, se colocan los datos de entrada, es decir, los datos que vamos a leer o vamos a introducir al programa. Casi siempre en el mismo orden que veíamos arriba, este rectángulo que me va a marcar qué es lo que yo voy a hacer con esos datos que acabo de ingresar. Puede ser sumarlo, puede ser restarlo, puede ser multiplicarlo, lo que sea. Este símbolo, que normalmente lo usamos de la forma que está aquí en azul, o a veces también se utiliza de la otra forma, que me va a determinar una condición, es decir, una alternativa. O hago esto o hago esto. ¿Ven? Y el último es este. Bueno, las flechas, por supuesto, para indicar el sentido de las operaciones, pero este que es la impresión de resultado, es decir, cuando yo voy a mostrar el resultado de mi problema. Por supuesto que la mayoría de las veces nosotros vamos a tener una impresión y inmediatamente uno de estos símbolos para terminar mi programa. ¿Bien? Al menos ahora inicialmente. Entonces, fíjense que algunas de las reglas, digamos, generales, no importa si es ISO, si es ANSI, todo diagrama de flujo va a tener un inicio y fin. Las líneas indican la dirección del flujo. El diagrama se construye de arriba hacia abajo, es decir, nosotros comenzamos por la primera acción, inmediatamente después el inicio. No importa el lenguaje de programación, es decir, dentro de esta figura generalmente se escribe en lenguaje natural, como les mencionaba al inicio. Pudiera haber, esto no se usa mucho el punto 6, comentarios, pero realmente eso solamente cuando los diagramas son muy extensos. Y básicamente, fíjense que aquí, en esta forma, está representado un diagrama de flujo, digamos, muy sencillo. Vamos a suponer que, digamos, nosotros vamos a sumar dos números,
Entonces yo coloco mi inicio de programa, entrada, digamos donde dice entrada, digo leer los dos números, proceso, hago la suma y en donde dice salida muestro mi resultado. Entonces este es un diagrama de flujo muy sencillo, digamos uno de los más utilizados. ¿Ok? Hasta aquí es lo que yo quería ver con ustedes hoy. Ahora vamos a definir algunas cuestiones adicionales. Porque ya nosotros la semana que viene comenzamos con esto que ustedes están viendo aquí, que cosa es un pseudocódigo. Un pseudocódigo, ya lo vamos a ver, insisto, el próximo miércoles comenzamos con algunas definiciones y el viernes muy posiblemente ya estamos elaborando nuestro primer pseudocódigo. Es una serie de palabras, digamos, reservadas para determinadas acciones. Es decir, que yo puedo en un momento determinado tener un lenguaje de programación, digamos, como puede ser Java, como puede ser el lenguaje C, como puede ser Python, como puede ser Delphi. Es decir, hay muchísimos lenguajes de programación. Una de las características que yo les decía la clase pasada, creo que alcancé a mencionarlo, es que nosotros no vamos a utilizar, yo les voy a dar, por supuesto, la traducción de lo que significan esas palabras clave que vamos a utilizar, que son muy sencillas, pero aspiro a que ustedes empiecen a dominar, digamos, desde el punto de vista ya, yo los estoy formando como programadores, que ustedes comiencen a ver la importancia que tiene de la utilización y el dominio del lenguaje inglés. El día de ayer salió una convocatoria, posiblemente ustedes la vieron, para una necesidad que tiene Colombia de formar al menos 100.000 programadores, pero programadores de manera urgente porque se están necesitando en las empresas. Y una de las condiciones que tienen para desarrollar esa convocatoria es que todo se hace en inglés, es decir, que tiene que haber por parte de ustedes un compromiso hacia el inglés, que de momento no quiere decir que ustedes tengan que dominar el inglés ni mucho menos, sino que las palabras reservadas de los lenguajes que nosotros vamos a utilizar van a estar en inglés, no van a estar en español. Y les digo, insisto, porque tal vez ustedes por chat, por lo que sea, por amistad, tienen compañeros en otros grupos y ustedes tal vez alcancen a ver que algunos profesores, pues, tratando de que la comprensión sea más fácil para ustedes y facilitando las cosas porque están en primer semestre y pobrecito, no, aquí no hay pobrecito, aquí nadie es pobrecito. Ustedes, los 9 que yo tengo delante, los 10 que tengo delante, perdón, son personas capaces de entender lo mínimo y de desarrollar el mínimo conocimiento que es necesario en el caso del inglés. Ustedes no tienen ningún tipo de limitante, no tienen ningún tipo de impedimento. Entonces yo no les facilito nada colocando las palabras o haciendo un pseudocódigo como vamos a ver en español. Porque sencillamente cuando ustedes lleguen a la realidad, cuando se enfrenten con Delphi, cuando se enfrenten con Java, con JavaScript, con cualquier lenguaje, incluso hasta con las bases de datos, ustedes no van a tener palabras en español. Entonces yo desde el primer momento los voy a introducir en pseudocódigo y los voy a introducir incluso en pseudocódigo cercano a algunos lenguajes de programación para que cuando ustedes lleguen al lenguaje ya en particular, logren trabajar muy fácilmente. Es más, una de las ideas, ya esto se lo voy adelantando de este curso y de la forma en que yo lo tengo planteado, es que en las últimas semanas ya ustedes, con el conocimiento que han ido adquiriendo, sean capaces de enfrentarse ustedes solos a un compilador de Java, como puede ser, yo generalmente recomiendo el JCreator, pero eso depende de lo que cada uno de ustedes pues, tenga como equipo, como del gusto de cada cual, vamos a decirlo así. En este momento, como estamos en estas condiciones, digamos, de distanciamiento, a veces se hace más lento el paso. Les voy a decir, el semestre pasado yo logré que la mitad casi del grupo terminara el semestre trabajando ya y haciendo muchos ejercicios sencillos en Java. Pero fue porque ellos decidieron que lo iban a hacer. Y entonces, en lugar de trabajar, digamos, el parcial final en pseudocódigo, lo trabajaron en Java. Yo no los exigí. ¿Por qué no lo exigí? Sencillamente porque
mi interés era que todo el grupo llegara a alcanzar los conocimientos que tenían que alcanzar. Pero con ustedes voy a hacer el mismo planteamiento. Pero con ustedes estoy viendo una característica muy interesante, y es que los veo muy pilosos y muy, ¿cómo podríamos decir? En un nivel muy parejo todos. Tal vez algunos sepan un poquito más o sea un poquito más curioso que los demás, pero yo creo que todos van a tener las mismas posibilidades. Es decir, que pudiera ser que con ustedes logremos eso que lográbamos en los semestres presenciales, y era que ustedes al finalizar este primer módulo, que no es exigencia de la asignatura, pues ya ustedes puedan trabajar en un lenguaje de programación como es Java en este momento. Entonces, para eso vamos a dirigir todo el esfuerzo, y yo espero que, bueno, ustedes me acompañen en eso. Para los que no quieran, voy a hacer la pregunta que siempre hago el primer día de clase, hoy se la voy a hacer a ustedes. Abra el micrófono y dígame a quién no le gusta el inglés. Sin pena, si hay alguien que no le gusta el inglés, diga, no, profe, a mí el inglés no me gusta. Nadie había el micrófono, entonces considero que... Profe, no es que a mí no es que no me guste, pero tampoco es un idioma que, ajá, que uno lo domine tanto, así. No, pero no es el dominio. Lo que estoy diciendo es, ¿te sientes capaz de aprender inglés? Vamos a cambiar la pregunta, vaya. Vamos a cambiar la pregunta. ¿Te sientes capaz de aprender inglés? Claro, claro. Esa es la pregunta que ustedes se tienen que hacer. Porque si no, le digo lo mismo que le dije a un muchacho que todos se echaron a reír en ese momento en la clase, cuando estábamos presencial. Y es que si no te gusta el inglés, hijo, todavía te puedes matricular en enfermería, todavía te puedes ir a System a estudiar, no sé, diseño de moda, te puedes poner otra cosa, pero al ingeniero o al que quiera ser ingeniero programador que no le guste el inglés y que no sea capaz de decir, no, yo sí voy a aprender al menos lo técnico que necesito, miren, como ingeniero, le digo, pueden cambiar de carrera perfectamente, porque ustedes no se van a encontrar mucha de la documentación, incluso de los propios lenguajes, cuando usted quiere ir a la raíz, cuando usted quiere ir al planteamiento inicial del problema. Hoy no, hoy usted entra en internet y usted dice tutoriales de Java y por favor, le salen 110.000 tutoriales de Java. Usted le dice, no, tutorial de Python, le salen hasta cursos completos. Pero yo les insisto, ninguno de esos lenguajes, ninguno está en español. El único intento que se hizo hace mucho tiempo fue un desastre y se terminó muriendo por sí solo. Entonces, por ahí también andan algunos programas que, por supuesto, utilizan algunos profesores también, que te permiten hacer como la imitación del pseudocódigo en esos lenguajes. Pero digo, para que ustedes van a aprender algo que después van a tener que olvidar. Entonces, esa es como la intencionalidad, aunque ya a partir de la semana próxima, cuando ya nosotros iniciemos el pseudocódigo, ustedes empiecen a notar por qué. O sea, por qué yo los voy a introducir desde el inicio en inglés. ¿Está claro? ¿Oriana? Sí, profe, muy claro. Ok. Javier, Profe, disculpe. dime. Yo no he tenido clases de inglés, no sé si mis compañeros han tenido clases de inglés. Yo me matriculé en inglés 1 BR, pero me llegó un correo que nos teníamos que volver a inscribir, pero yo cerré matrícula y... Por eso es que uno, te digo, los cursos A son los cursos diurnos, los cursos B son cursos de la noche. Yo no creo que no haya inglés del día. O sea, tienes que revisar, o si no, acércate o sea, escríbele allá a la facultad y trata de ver bien eso, porque igual esos cursos de inglés les van a servir porque son, digamos, la base. Pero lo que yo te digo, lo que yo voy a utilizar en inglés en mis clases, que van a ser palabras digamos, palabras clave o comandos de un lenguaje, no vas a necesitar un conocimiento, un dominio de eso de inglés, sino sencillamente decir, cuando yo digo while,
es como si estuviera poniendo mientras. Y ya tú en español sabes lo que significa mientras quiera hacer algo. Entonces, eso es lo que básicamente nosotros vamos a hacer en inglés. Pero en la medida que ustedes vayan avanzando y se vayan metiendo con otros lenguajes, se vayan metiendo en bases de datos, cada vez van a necesitar un poquito más de dominio del insert, del modify, es decir, de una serie de instrucciones que incluso nosotros ahora no la vamos a utilizar porque no tenemos necesidad. ¿Ok? Bueno, entonces quiero que vengamos de nuevo aquí a los diagramas de flujo. Este primer diagrama de flujo que está aquí, la página 25 del material, que dice inicio, entrada, proceso y salida, fin. Yo quiero que ustedes, utilizando esas mismas imágenes que están ahí, ustedes hagan un diagrama de flujo que me resuelva el siguiente problema. Anoten, por favor. Leer dos números, sumarlos y mostrar el resultado. Esto es lo más simple que se puede hacer, yo creo, en un algoritmo. Es decir, leer dos números, sumarlos y mostrar el resultado. Los que se atrevan a hacerlo más complicadito, lo hacen. Si no, lo hacen de la manera que ustedes entiendan, tal y cual yo lo estoy planteando ahora. Se van a dar cuenta que usando esos mismos 5 figuras que tienen ahí, lo único que tienen que identificar cuál es la entrada, cuál es la salida y qué es lo que van a colocar ahí donde dice proceso. Para que la semana que viene ya podamos hacer, digamos, diagramas de flujo un poquito más complejos para comenzar a resolver los problemas. Algo que quiero plantearles que es muy importante. Nosotros, digamos, cuando ya comenzamos a sentirnos confiados en programación, muchas veces omitimos, muchas veces no, ya cuando usted, digamos, se siente fuerte y se siente que usted programa, omitimos hacer este tipo de diagrama. Sin embargo, una recomendación que yo siempre les hago es que al menos al inicio en estos primeros pasos que ustedes están dando de programación, ustedes siempre traten de hacer un diagrama lo más sencillo posible, pero que les dé la idea de qué es lo que van a programar. Si lo hacen así, les garantizo que ya de entrada tienen un 50% del problema resuelto. Si no lo hacen, pueden entrar directamente, no hay problema, a hacer las instrucciones, a tirar código, como se dice coloquialmente. Yo voy a tirar código, pero tal vez llegue algún momento en que se sientan desorientados, se sientan perdidos. Si usted hace su diagrama, si usted ordena los pasos que usted va a seguir, así sea de manera muy general, con estos pasos después usted puede guiarse para ver si está haciendo lo correcto. ¿Bien? Entonces, repito, esto lo pueden hacer en una hoja de cuaderno, no importa lo que ustedes quieran, lo pueden hacer a veces, cuando yo me he puesto a hacerlo aquí en clases presenciales, lo hacemos con Paint o con cualquier herramienta que me permita tener esa figura. Entonces ustedes lo pueden traer, insisto, de la forma que quieran. La semana próxima, cuando comencemos la clase, pues yo voy a estar solicitándole a algunos de ustedes que sencillamente muestren la solución del problemita que yo les acabo de plantear. ¿Ok? ¿Quedó claro, Luis Gerardo? Ya, muy claro. Listo, profesor. Quedó claro. Sí, profesor. Perfecto. Entonces, es muy sencilla, la tarea es muy sencilla. ¿Qué es lo que quiero que les sirva esto? El mismo material, perdón, dejé de compartir, voy a compartir nuevamente para que todos estén claros de dónde sacamos ese material. Está en EVA, en nuestro curso, y fue el primer material que yo abrí aquí que dice Introducción al Algoritmo. ¿Ok? El segundo material es también un material adicional. No lo voy a abrir ahora, se los recomiendo. Aquí hay una lectura que es complementaria. Estos dos son enlaces a internet, donde se amplía un poquito las definiciones y vamos a ver
Creo que en este voy a trabajar un poquito de la otra semana, porque van a aparecer ya los conceptos de variables, constantes y demás, pero ya previo a comenzar el trabajo con el pseudocódigo. Entonces, insisto, en la semana del 17 al 23, que es esta que está corriendo, acá el primer material que hemos estado analizando y que es ese que ustedes han estado viendo conmigo, es el material de donde se definen lo que es algoritmo, donde se definen cuáles son digamos, las cosas que vamos a estar utilizando en un diagrama de flujo. ¿Ok? Entonces, bueno, muchachos, esto es lo que yo al menos había planificado para nuestra clase de hoy. Yo aspiro a que todo haya quedado claro. En el caso de nuestro... voy a apagar esto, me parece que está descargando. En el caso de nuestros cursos, de nuestra asignatura, vamos a trabajar de esta manera. Y probablemente en cada una de las materias de ustedes tengan su metodología, cada profesor es un mundo, como dicen, cada maestro tiene su librito. Y nosotros vamos a estar trabajando, tratando de teorizar lo menos posible y de irnos acercando cada vez más a lo que ustedes realmente necesitan, que es programar. Para eso se están formando en este primer semestre y yo por mi parte voy a poner toda mi experiencia a disposición de ustedes para que logren hacer esto y lo logren bien. Entonces, preguntas, dudas, sugerencias, opiniones, lo que ustedes quieran. Profe, una preguntita, o sea, el problema que usted nos puso es leer dos números, sumarlos y dar el resultado. Así es. Exactamente. Utilizando esas 5 figuras que están ahí en el documento. O sea que más o menos tendríamos que poner paso a paso con el diagrama de flujo. Con ese diagrama de flujo. Pero sobre todo, lo que les quiero decir es que en ese diagramita de que tiene esos 5 pasos, prácticamente cabe esto que yo les estoy diciendo. Entonces lo que tienen que ver es qué queda en cada cual. ¿Ok? Ok, listo. Gracias. Ok. O sea, profe, en entrada ponemos leer dos números o sumarlos. Piénsalo. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tienes que hacer. Determinar qué cosa tienes que poner en cada una de esas figuras que están ahí. Profe, otra pregunta. ¿Tiene que ser, o sea, tienen que ser números específicos o puedo colocar, no sé, algún tipo de letra? No pueden ser números específicos. O sea, yo estoy diciendo leer, o sea, ingresar al computador o al sistema 2 números. ¿Quién es el que ingresa las cosas al computador? El usuario de tu programa. Y esa visión, gracias por la pregunta, esa visión ustedes siempre tienen que tenerla. Es decir, ustedes tienen que ponerse en el papel del usuario del programa. Y para eso muchas veces yo les voy a dibujar o les voy a decir, imagínense qué cosa es lo que ustedes tienen que poner en pantalla para que la persona sepa qué es lo que ustedes quieren, qué es lo que ustedes le están pidiendo. Entonces, esa parte es muy importante, de Gerardo. Hay veces que en los primeros días o en las primeras semanas, cuando usted comienza a programar, usted dice, ahora yo le decía, leer 2 números, entonces usted pone, leer 5, leer 8. Entonces, en la disposición de sumar 5 más 8, no. Ese 5, ese 8, es un concepto que vamos a comenzar a ver el miércoles, que es el concepto de lo que se llaman variables. Entonces, todo lo que nosotros leemos acá en un programa son variables. Pero lo que yo quiero es que ahora ustedes lo coloquen en lenguaje natural. No importa el uso de variables, ya eso lo veremos la semana próxima. Lo coloquen en lenguaje natural. ¿Qué tengo que hacer en cada una de esas figuritas? ¿Ok? Profe, yo pondría como entrada. Listo. No, pero no lo resuelvas ahora, Rafa. No lo resuelvas ahora. Para que cada uno lo piense a su manera. Vamos a encontrarnos que van a ver, a lo mejor todas las soluciones van a ser muy parecidas o iguales, pero puede que no. Dime, Luis. No, ya era agradecerle la aclaración. Ok. Las compañeras del grupo. Oriana. ¿Todo claro? Sí, profe.
Lamentablemente cuando yo diga a las compañeras y los compañeros, las compañeras te toca a ti, no hay otra. Ya sé. Tienes que convencer a más compañeras tuyas para que ingresen a estudiar el sistema. Sí, claro. Bueno chicos, entonces ya tenemos las condiciones, vuélvanle a echar una ojeadita. Yo voy a tratar de montar, ojalá hoy mismo en la tarde, voy a tratar de montarles el enlace a las 2 grabaciones por si quieren volver sobre ellas, y además para que los compañeros, como les decía, que no están con nosotros ahora, pues puedan verlo, ¿ok? Entonces, si no hay más preguntas, si no tenemos más dudas. Profe, otra pregunta, usted disculpe. Dime. La forma de presentar digamos, el taller sería, digamos, que la escribo en la libreta y le Como mostramos tú por la te cámara. sea más cómodo. Si te sientes cómodo haciéndolo en Paint o usando un software que te permita hacer esa figurita, lo puedes hacer y mostrar. Ok. Si quieres hacerlo en el cuaderno porque no te sientes cómodo haciéndolo en Paint o lo que sea, lo haces en tu cuaderno, y si yo te digo, Luis Gerardo, muestra lo que hiciste, bueno, busca la forma de enfocarlo ahí con la cámara o lo que sea, ¿sí? Ok, listo, profesor. Bueno, muchachos, entonces, insisto, si no hay más preguntas, si no hay más dudas, nuevamente darle las gracias por haber estado acá, por haber compartido esta hora y media que vamos acá trabajando. Es importante en esta primera fase que ustedes queden claros de todo, o sea, ustedes me pregunten, no se vayan nunca con dudas, no me dejen avanzar si hay algo que no entendieron, porque lo que se va dejando atrás es algo que muchas veces no se recupera, ¿ok? Entonces, bueno, que tengan un excelente fin de semana, nos vemos el próximo miércoles, un abrazo a todos y sobre todo cuídense mucho, ¿ok? Listo, profe, que tengan Gracias por todo, profe. Bien. Listo, profe, todo bien. Bueno, cuídense. Nos pillamos.